El texto dramático. Hola, en este video aprenderemos qué es un texto dramático, sus características y elementos. Recordemos el siguiente vocabulario. Texto dramático. Presentación teatral. Dramaturgo. Obra dramática. Drama. Tragedia. Comedia. El texto dramático corresponde a un texto narrativo ya que tiene su misma estructura y elementos, solo que varía en su forma de presentación. Es una presentación teatral de un conflicto entre personajes. Por ejemplo, una noticia puedes verla en el diario o en un canal de televisión, pero es la misma noticia con modos de presentación distinta. Veamos lo característico de este tipo de representación. El texto dramático presenta algún conflicto de la vida a partir del diálogo entre los personajes. Su fin es la representación de sus contenidos frente al público. Está escrito por un autor llamado dramaturgo. Características del texto dramático. Tiene características muy especiales, ya que está pensado y escrito para ser representado. La narración la tienen los personajes. Ellos, a través de sus diálogos, nos cuentan lo que pasa. Los personajes serán luego interpretados por actores con vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación y música, dando vida a una obra teatral. Puede estar escrito tanto en prosa como en verso. En el texto dramático se distinguen un texto principal y uno secundario. El principal se presenta como diálogo, apartes y monólogo.
Diálogo. Son las conversaciones de los personajes de la historia. Se convierte en lo que sería el soporte de todo cuanto acontece y gracias a él se produce el avance de lo que es la acción. Apartes. Un personaje concreto de manera breve y pareciendo que ninguno de los otros le oyen, realiza un comentario. Esta intervención, que solo el público oye, suele ser de tipo cómico. Monólogo. Es el parlamento que realiza un personaje sin dirigirse a nadie en concreto. Simplemente expresa en voz alta sus miedos, sus ilusiones, sus sentimientos. El texto secundario es el conjunto de anotaciones, explicaciones e indicaciones sobre la representación dramática. Suelen aparecer en cursiva y entre paréntesis. Ejemplo. A. Entrada o salida de personajes. Ejemplo. Jorge, entrando a casa. Hola mamá. B. Lenguaje gestual de los personajes. Ejemplo. Jorge, muy enojado. Siéntese ahora. Los elementos del texto dramático son los personajes, el director de escena, el espacio, el tiempo, la acción dramática y la escenografía. Primero, actores personajes. Realizan la acción. Segundo, el director de escena. Se ocupa del montaje de la obra. Indica a los actores cómo quiere que sea representada. Incluye el espacio y el tiempo, que son el lugar y tiempo donde se desarrolla la acción. Tercero, la acción se apoya en una estructura externa e interna. Organización externa. Todo texto dramático se organiza en secuencias. Actos. Unidades mayores en que se divide la acción. Escenas. Entradas o salidas de los personajes. Cuadros. Se manifiestan en el cambio escenográfico en el teatro. Organización interna. Está en función del conflicto que presenta la acción.
Presentación. Momento inicial que muestra a los personajes. Nudo. Situación intermedia de la historia. Culmina con el clímax. Desenlace. Viene después del clímax. El conflicto se ha resuelto, se explican los incidentes y se finaliza la historia. La obra teatral. La obra teatral es una representación física y material del texto dramático. Diferencias entre el texto dramático y la obra dramática. Texto dramático. Es un texto escrito por un dramaturgo. La representación la realiza el lector según su imaginación. Destinado a un lector. Existencia de personajes. Obra dramática. Es una representación física, material del texto dramático. La representación la realizan los actores sobre el escenario. Destinado a un público. Existencia de actores. Tipos de obras dramáticas. Es posible distinguir tres grandes tipos de textos dramáticos: el drama, la tragedia y la comedia. El drama combina elementos de la comedia y de la tragedia, donde el espacio para la risa se armoniza con los momentos dolorosos. La tragedia, en cambio, intenta generar una catarsis en el receptor y suele culminar con acontecimientos nefastos. La comedia, por último, se centra en el humor y en la exageración y ridiculización de los conflictos. En resumen, hemos aprendido que el texto dramático es la representación de algún conflicto de la vida a partir del diálogo entre los personajes. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.